Bueno, de nuevo con ustedes, mis queridos alumnos, mis queridos colegas, casi colegas, dentro de muy poco, con el favor de Dios y María Santísima, y por supuesto, y pasan todas las materias. Ok, continuando con el ritmo de la misma clase, decíamos nosotros que anteriormente estábamos hablando de lo que llamábamos nosotros el destacamento de trabajo, que era cuando se cumplió una pena, pero que ahora el nuevo código establece que cuando tenga por lo menos la mitad de la pena cumplida. Vamos a hablar de la libertad condicional. Podrá ser acordada por el tribunal de ejecución cuando el penado haya cumplido por lo menos las 3/4 partes. Ok, entonces hago hincapié en esto. El destacamento de trabajo, el código anterior establecía que era cuando tuviera cumplida 1/4 de la pena y por supuesto si cumpliera con los requisitos y pasase el examen que es realizado por esta junta de profesionales encargados para tal fin. Con relación luego a la libertad condicional, pues cuando cumpliera la mitad de la pena, que es lo que establece en sí la norma adjetiva penal en los actuales momentos. Y al hablar de la libertad condicional, podría ser acordada por el tribunal cuando el penado haya cumplido por lo menos las 3/4 partes de la pena impuesta. Además, para cada uno de los casos anteriores señalados, puede concurrir las siguientes circunstancias, que serían, por ejemplo, primero, que el penado no haya cometido ningún delito o falta sometido a procedimiento jurisdiccional durante el cumplimiento de la pena. Repito, que el penado no haya cumplido o no haya cometido ningún delito o falta sometido a procedimiento jurisdiccional durante el cumplimiento de la pena. 2. Que el interno haya sido clasificado previamente en el grado de mínima seguridad por la Junta de Clasificación designada por el Ministerio con competencia en materia penitenciaria. El pronóstico de conducta sería la tercera condición favorable del penado, emitido de acuerdo a la evaluación realizada por el equipo designado por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios y lógicamente que salga favorable. Entonces, cuarto, que alguna medida alternativa de cumplimiento de pena otorgada al penado no hubiese sido revocada por el juez con anterioridad, que no haya participado en hechos violentos que alteren la paz dentro del recinto donde esté purgando condena, que haya culminado o curse estudios o trabaje efectivamente en el programa educativo y o labore que implemente el ministerio con competencia en materia penitenciaria. Por ejemplo, habla de un parágrafo. Primero, la Junta de Clasificación estará integrada por el director del centro penitenciario donde se esté purgando condena. El establecimiento, el jefe de seguridad de custodia de ese establecimiento y 3 profesionales escogidos por o dentro de las siguientes áreas: derecho, psicología, psiquiatría, criminología, gestión social o trabajo social, sociología o medicina integral comunitaria. La Junta de Evaluación Psicosocial estará integrada por lo menos por 5 de los profesionales seleccionados en estas áreas que nosotros acabamos de mencionar. De todas maneras, el deber ser es que los alumnos no se conformen con solo lo que dice el profesor, sino que indaguen, vayan a la fuente primordial o principal que son las leyes. Vamos allí. Un buen profesional que se pueda decir buen profesional del derecho o en cualquier materia, no debe conformarse solamente con lo que le diga su maestro, su profesor o su guía o su tutor o su mentor, sino vaya más allá de lo que él quiso decir, indague, como cuando se va
a verificar la veracidad de las leyes. No se conforme con lo que digan las personas, sino váyase a la fuente principal, que en este caso sería la ley en concreto. ¿Ok? Excepciones. ¿Cuáles son las excepciones para nosotros poder cumplir y hacer cumplir estas fórmulas alternativas de cumplimiento de pena? Están en el parágrafo segundo del artículo 488 del Código Orgánico Procesal Penal, que delata que cuando el delito que haya dado lugar a la pena impuesta se trate de homicidio intencional, violación, delitos que atenten contra la libertad, integridad, indemnidad de niños y adolescentes, secuestro, tráfico de drogas y de mayor cuantía. Fíjate que este artículo, hablándolo en criollo, pareciera que es un artículo hasta ridículo. ¿Qué persona, qué juez o qué autoridad me va a decir a mí cuando un tráfico de droga es en menor cuantía, y si es de menor cuantía sí le sale el beneficio, y si es de mayor cuantía no? Si nosotros nos vamos a la ley, a la norma de la LOCEP, usted puede cargar en su bolsillo hasta 20 grados de marihuana o cannabis sativa, o hasta 2 gramos de cocaína. Y eso no es delito, porque usted puede ser enfermo y lo tiene para uso de consumo diario. Si usted se pasa de los 2 gramos de cocaína o de los 20 gramos de cannabis sativa, automáticamente usted ya estaría dentro de otro contexto, no del delito de posesión por consumo, sino podría tener tenencia o cualquier otro calificativo que se le pudiera dar de acuerdo a lo que establece la norma. De tal manera, pues, que entonces, si usted tiene más de 20 gramos de marihuana o si tiene más de 2 gramos de cocaína, automáticamente ya no está dentro de la norma. Entonces, yo podría cargar 10 kilos de cocaína sobre mi cuerpo y de repente me cuadro con alguien y diga que eso es de menor cuantía. Porque es que no establece cuáles son los parámetros a seguir para ver si de verdad tenemos esa cantidad, si la podemos calificar como de mayor cuantía o de menor cuantía. De tal manera, pues, que estas excepciones, todo esto que está aquí enumerado, automáticamente queda fuera de esas fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, que tampoco estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Pues simple y llanamente, la ley no dice para este delito, para aquel delito o para el otro delito. La ley establece que si usted fue condenado, por ejemplo, a 30 años, que es la pena máxima que establece la Constitución de la República, y usted cumplió ya 7 años y medio, y usted, lógicamente, yo no estoy de acuerdo para los delitos graves, ¿ok? Para los delitos graves. Pero lo normal, de acuerdo a lo que dice la ley, es si usted cumplió 7 años y medio y usted cumple con todos los parámetros establecidos, si pasa los exámenes, si el informe que presentan estos profesionales dice que es favorable, usted me lo tiene que dar. Así de sencillo, así sea el delito que yo haya cometido. Y no para todos los delitos como se aplica aquí. Entonces fíjate que aquí la norma dice que para los delitos, cualquier delito tiene que tener usted una pena cumplida de 15 años. En este caso que fuera condenado a 30 años. Y cualquier delito a la pena impuesta, usted tiene que cumplir por lo menos la mitad de la pena impuesta. Entonces, ¿dónde queda esa fórmula alternativa de cumplimiento de pena de lo que llamamos nosotros el destacamento de trabajo, que es la primera fórmula alternativa de cumplimiento de pena? Estamos violentando la norma y ese no es el deber ser. Fíjense que yo quiero decirles algo que es lo siguiente. La sanción impuesta
es para reprimir, para castigar al de conducta exteriorizada, que llamamos mala conducta, que sea reincidente. Pero esto no quiere decir que usted no tenga la oportunidad de ser reinsertado dentro de la sociedad. De tal manera, pues, que entonces, si yo cometo un delito, no me tienen que tratar con discriminación, porque la ley establece de manera clara, en su artículo 21, que todos somos iguales ante la ley, sin distingo de raza, color, sexo, estrato social, ni ideologías políticas. O la ley es para todos por igual. La ley debe ser una cuchilla de doble filo, que esté en este extremo. El que levante la cabeza se la volamos, no importa quién sea de un estatus social grande, sea rico, sea pobre, sea flaco, sea chiquito, sea feo, sea gordo, lo que sea. El todo es que sea venezolano o que sea extranjero, transeúnte aquí y que haya cometido un delito aquí, o que sea reincidente. La ley no distingue, no discrimina, y nosotros no deberíamos hacerlo. Sin embargo, este Código Orgánico Procesal Penal lo está haciendo de esta manera. De tal manera, pues, que las excepciones entonces están establecidas en el artículo 488 de nuestra norma adjetiva, y por eso, si se dan estos factores, pues automáticamente no puede ser acreedor a una fórmula alternativa de cumplimiento de pena. El deber ser es que si cumple con los requisitos, si el informe es favorable, si la conducta de él presenta arrepentimiento y la conducta de él es demostrar que de verdad quiere reinsertarse a la sociedad, pues tiene que hacerlo. La ley, si bien es cierto, es para castigar, para no dejar ningún delito impune, no menos cierto también que es para que se oriente la persona, aquella persona que se haya descarrilado, no recuerdo cómo, se haya salido del camino, pues vuelva a entrar al camino de la ley, porque la ley es para todos por igual. Punto 9. Supervisión y orientación. Pactada en el artículo 489. Yo no sé qué me pasa hoy. Definitivamente es que estoy un poco afónico. Y discúlpeme usted, Dios quiera que no sea coronavirus, y por supuesto que no. Pero es que hemos estado haciendo unos ejercicios fuera y entonces el frío, salimos muy temprano y a lo mejor eso me tiene un poco afónico, por eso es que estoy un poco medio barbadito. Discúlpenme ustedes, la facha, pero debo cumplir con ustedes al pie de la letra. Supervisión y orientación, pactado en el artículo 489 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que a los fines de supervisión y verificación de las condiciones laborales y el desempeño personal de esta persona que está purgando condena, y que sea beneficiario de una de estas fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, el destacamento del trabajo. Fíjate la contradicción. Allí dice que no, porque dice que cualquier delito tiene que cumplir la mitad de la pena. Y fíjense un ejemplo muy palpable. Una persona, Pedro Pérez, cometió un delito. Vamos a suponer un delito de homicidio simple, calificado en el artículo 405 del Código Penal venezolano, el cual establece palabras más o palabras menos, dice, toda persona que de manera intencional diera muerte a otra persona será castigado con una pena de 12 a 18 años. Fíjate, el juez podría ponerle 18, 15 o 12. ¿Por qué digo yo esto? Dirán ustedes, pero es que la pena es de 12 a 18. ¿Dónde sacas tú los 5? ¿Recuerdan ustedes el artículo 37 del Código Penal venezolano? Se suma la pena más baja con la pena más alta y se divide entre 2.
Y ese es el punto de partida que tiene el juez. Por eso es que las leyes nuestras son únicas y deben regir las mismas condiciones dentro del territorio del país. Es decir, dentro de los 916.050 kilómetros cuadrados que tiene nuestra república. Yo tengo un punto de partida. Pero también tenemos, y recuerdan ustedes, eso lo establece el Código Penal venezolano. Soy primario. Soy menor de 21 años. Mi conducta predelictual es excelente. Es primera vez que cometo este delito. ¿Por qué me tienen que poner la pena de 18 años, la pena máxima? ¿Por qué me tienen que poner la pena media? Si mi conducta es ejemplar, debería ser que me pongan la pena mínima, que sería 12 años. Y entonces, fíjate, este ejemplo para darle el ejemplo del por qué no estoy de acuerdo con esta norma. Y entonces, yo tengo 12 años. Esto quiere decir que cuando yo tenga 3 años, si bien es cierto, ok, le di muerte a otra persona de manera intencional. Está bien, perfecto. Presenté mi arrepentimiento, soy una persona que estoy cumpliendo al pie de la letra. ¿Cuándo me tocaría a mí la primera fórmula alternativa de cumplimiento de pena, tal y cual como lo establece? Ya, por ejemplo, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, no, porque sobrepasa los 5 años de la pena impuesta. ¿Por qué tengo que esperar yo 6 años para que me otorguen a mí un destacamento de trabajo? ¿Y por qué me tienen que dar el destacamento de trabajo? No, dame destacamento de trabajo es que voy y vengo en la noche a trabajar. No, señor, a mí me corresponde la otra, la de que cuando haya cumplido la mitad de la pena. Ah, ¿y si yo empecé a trabajar una vez que empecé a cumplir la pena? ¿Y si tengo 6 años de pena cumplida? ¿Y si trabajé durante esos 6 años? ¿Y me hicieron una redención de la pena por el trabajo y el estudio, que es equivalente a 3? Entonces ya tengo 9. ¿Por qué me tienen que dar entonces la mitad de la pena, una libertad condicional? No, señor, dame la otra libertad que me corresponde, que es una pena o una supervisión vigilada. Fíjense la contradicción que tiene esta norma. ¿Ok? Por eso es que digo yo que es inconstitucional. Yo no sé si ustedes la han leído. Eso lo establece de manera clara, precisa y concisa el mismo Código Orgánico Procesal Penal en la parte final de esta norma. Ok, entonces, fíjate. Retomando el caso, supervisión y orientación. Pactado en el artículo 489 del CO, el cual establece que a los fines de la supervisión y verificación de las condiciones laborales y del desempeño personal, de las condiciones laborables y del desempeño personal, ¿de quién? Del penado, porque es el que estamos supervisando. Beneficiara del destacamento del trabajo, fíjate, fuera de establecimiento del juez de ejecución acompañado del personal designará que designe el ministerio con competencia penitenciaria y realizará las visitas periódicas al sitio de trabajo, lo que yo le decía cuando yo era juez de ejecución. Revisando la constancia, la cantidad de trabajo que cumple. Tampoco es que los tengo allí, no, porque expreso vamos a exprimirlo. No, señor. Recuerden ustedes algo que es lo siguiente. Yo soy un ser humano y lo establece la Constitución de la República y lo establece el artículo 9 y el artículo 10 de nuestra norma adjetiva penal. La dignidad humana. Si me vas a condenar, condéneme. Si me vas a aplicar todo el peso de la ley, aplícame todo el peso de la ley. Pero no me dé tratos denigrantes ni me esté afincándose. Ni de una forma ni la otra. Yo sigo siendo un ciudadano venezolano y sigo teniendo los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano que sea un santo.
¿Ok? Fíjate, dice aquí, realizará visitas periódicas al sitio de trabajo, revisando la constancia, la cantidad del trabajo realizado, el cumplimiento de los horarios y la adecuación y constancia de salario. Págueme igual. No, pero que usted es penado. Sí, está bien, pero yo estoy haciendo el trabajo del carajo que es santo. Y si el carajo es santo cobra 20 bolívares, pues esos 20 bolívares que yo soy Satanás, para mí también los 20 bolívares. ¿Ok? Eso es lo que se llama igualdad y eso es lo que quiere decir la norma establecida en el artículo 21 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Punto 10. Excepción. De conformidad con el artículo 490, los mayores de 70 años. Conozco que hay personas que tienen más de 70, 76 años y todavía están presos. Eso es una violación. Aquí dice, el artículo 490 más el Código Penal venezolano establece que toda persona mayor de 70 años debe pagar condena. Eso no quiere decir que quede impune. Los únicos que son condenables, que no pueden ser, que tienen fuero, si se quiere decir, son los reyes. Que los reyes hacen lo que quieren mientras sean reyes y se mueren como reyes, no cometen delito. En nuestro país no. Y sin embargo, fíjate, el rey Juan Carlos dejó de ser rey y lo están juzgando por algunos delitos que ha cometido. Y ahorita supuestamente anda desaparecido, no se sabe dónde está. A lo mejor debe estar bonchando por ahí. Ok, entonces dice lo siguiente. De 70 años terminarán de cumplir su condena en su lugar de residencia. Cuando hubieran cumplido efectivamente por lo menos 4 años de pena, quienes no puedan comprobar su edad podrán solicitar esa medida cuando se demuestre mediante experticia médico-forense que su edad fisiológica es superior a los 70 años. Hay formas que establece la medicatura forense por los dientes, otras formas, los huesos, etcétera, etcétera. La ciencia está muy avanzada, entonces ellos pueden tranquilamente demostrar qué edad en sí o a ciencia cierta tiene la persona, y si demuestra que tiene más de 70 años, ya ha cumplido ya más de 4 años de pena, automáticamente debe ponerle o hacerle que él cumpla el resto de condena dentro del domicilio. Yo no sé qué me pasa hoy, de verdad, disculpen, me siento un poquito medio mal. Ok. Luego tenemos la medida humanitaria. Procede la libertad condicional en caso de que el penado padezca una enfermedad. ¿Qué es la medida humanitaria? Esta norma tampoco estoy de acuerdo. La medida humanitaria es cuando la persona está en estado terminal. El juez, a solicitud de su abogado o del Ministerio Público, por ser parte de buena fe dentro del proceso, automáticamente le solicitan al juez una medida humanitaria. Hay veces lo mandan de acuerdo al estado de salud, lo envían a un centro hospitalario o lo envían a su casa para que muera feliz. Pero ¿sabe qué es triste? Que esta persona que está en estado terminal y tiene cierta recuperación, tiene que volver de nuevo. Entonces, ya la próxima vez no muere por la enfermedad, sino va a morir de sentimiento y de dolor porque lo vuelven a entrar para el centro de reclusión. Esto no puede ser así. Si se recuperó, si de verdad la idea de la ley es la reinserción dentro de la sociedad, pues póngale otra supervisión, póngale otras condiciones y manténgalo supervisado. Eso es lo que establece la medida humanitaria y eso está establecido en el artículo 491 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Decisión. Establece, de conformidad con el artículo 492, recibida la solicitud de la medida humanitaria, el juez de ejecución deberá notificar al Ministerio Público y previa verificación del cumplimiento de los requisitos señalados, resolverá en lo posible dentro de los 3 días siguientes a la recepción del dictamen del médico forense.
Si llega un informe de un médico que es un médico privado, esto no quiere decir que el médico privado sea irresponsable, que sea mentiroso, no. Lo que pasa es que la ley establece que quien da fe para cualquier procedimiento procesal debe ser la Medicatura Forense. Se dio el informe, se pasa a Medicatura Forense, ella lo avala y dice que sí, que la condición de esta persona es crítica y está en estado terminal, pues automáticamente este señor debe otorgársele la medida humanitaria, tal y cual como lo prevé el artículo 492, 90 y 491, perdón, 491 y 492 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. La pena impuesta, de conformidad con el artículo 493, el tiempo necesario para otorgar la autorización de trabajo fuera del establecimiento, el régimen abierto y la libertad condicional se determinará en base a la pena impuesta en la sentencia. Fíjate, pena impuesta, 14 años. Un ejemplo, 3 años y medio le correspondería la primera fórmula alternativa de pena, que sería el destacamento de trabajo. A los 7 años le correspondería la otra fórmula, a los 11 años y medio la otra, y por supuesto a los 14 años, o faltándole 1 año o 2 años, el confinamiento, porque si no sería pena cumplida. ¿Ok? Que no es extinción de la pena, como me dijeron la otra vez. Extinción de la pena no es porque usted haya cumplido la pena. Extinguí la pena porque la cumplí. No, yo cumplí mi pena. Extinguir la pena es otra cosa. Léanse el artículo 109, 110 del Código Penal venezolano y el 102, que o cómo prescribe la acción penal y cómo prescribe la pena. ¿Ok? Así es que, mucho cuidado. Remisión. De acuerdo al artículo 494, el Ministerio Público con competencia penitenciaria remitirá al Tribunal de Ejecución los informes previstos por la ley referidos al establecimiento donde el penado cumple la sanción, siempre preservando el cumplimiento del cómputo definitivo. Fíjate que aquí estamos violando lo que establece la norma. ¿Quién es el que tiene el novi nuricuria? ¿Quién es el jefe, el encargado de hacer cumplir la ley? El juez. ¿Cómo es posible que entonces aquí quien designa ahora el centro de reclusión es el ministerio con competencia penitenciaria y no el juez? ¿Qué es lo que dice la norma? Nosotros lo hemos venido estudiando, donde establece que el penado o condenado debe cumplir su pena dentro del territorio donde se cometió el hecho. Y el juez competente, ¿lo recuerdan ustedes el artículo 470 del Código Orgánico Procesal Penal? Que dice competencia del juez de ejecución. ¿Quién es el competente para conocer de ese delito? Pues nada más ni nada menos que el señor juez de ese sitio, de esa jurisdicción donde se cometió el delito. Pero llega el Ministerio Público, el Ministerio para Asuntos Penitenciarios y lo quiere mandar por otro sitio, lo manda y después se lo notifica. Ok, vamos a otro pequeño comercial y ya regresamos, por favor, porque para que no se haga tan largo y así